Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enfocados, esta sección de miradas en la que queremos profundizar sobre este tema de buscar la verdad. ¿Es necesario buscar la verdad? ¿Para qué nos sirve? Tenemos el gusto de contar con la presencia de Sol Yáñez. Ella es doctora en psicología por la Universidad del País Vasco. Ella es especialista en atención psicosocial a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Doctora Sol, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña un rostro conocido para nosotros, la abogada Silvia Cuellar. Ella es miembro del equipo de procesos de justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. Silvia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, hemos visto el reportaje que habla un poco sobre la búsqueda de la verdad. Hay gente en el país que sigue diciendo que no hay que buscar la verdad, que conocer la verdad abre heridas. Dicen, dejen el pasado como está, ya no lo hurguen porque eso es meternos a problemas. Precisamente acaba de celebrar el mes de la verdad, el mes de Monseñor Romero, el mes de Rutilio Grande, y en el 24 de marzo, que mundialmente ahora se celebra el Día de la Verdad y de la Dignificación de las Víctimas, los grandes medios de comunicación prácticamente silenciaron ese día, no hicieron eco, como diciendo el pasado que quede ahí y no hay que conocerlo. Doctora, desde el punto de vista de la psicología y sobre todo de la atención psicosocial, ¿por qué es importante conocer la verdad de lo que pasó? Bueno, en principio decir que para las víctimas no es pasado, es presente. Ellas, cuando oyen este discurso oficial de que no hay que abrir heridas, lo primero que ellas dicen es cuáles heridas no se van a abrir si nunca se han cerrado, ¿no? Entonces, la verdad para ellos es algo importante. ¿Por qué? Porque, por un lado, valida su experiencia, quiere decir que eso que ellos cuentan sí es verdad. Ellos normalmente, cuando tú estás hablando con ellos, te dicen créame, y ese créame nos remite a que ellos fueron, cuando pasaron los hechos o las graves violaciones de derechos humanos, fueron a instituciones y todos les cerraron la puerta diciendo que era mentira o que se dejaran ya de buscar, etc. Entonces, para ellos la verdad está clara. ¿Por qué? Porque el dolor habla de la verdad, o sea, estamos muy cerca de las víctimas para ver que es verdad, que les duele. Pero tienen que demostrar esa verdad porque no ha sido reconocida institucionalmente. Entonces, es muy importante reconocer la verdad. Y de hecho, como decías tú, la ONU hizo un Día Oficial de la Verdad el 24 de marzo como derecho. O sea, ya no es algo por voluntad o por bondad o porque uno quiera escuchar, sino que existe un derecho que se llama el derecho a la verdad. Derecho a saber qué pasó con mis seres queridos, derecho a saber qué pasó en ese periodo, ¿verdad?, del conflicto armado. Entonces, ¿la verdad qué hace? La verdad lo que hace es que abre el camino para la justicia y para la reparación, pero sobre todo abre algo desde lo psicosocial, que es el reconocimiento de que esas personas eran buena gente, que no hicieron nada y que les pasó algo, porque siempre implícito a decir que no es verdad es algo hiciste, en algo andabas y entonces te pasó eso. Entonces el derecho a la verdad es básico para la recuperación tanto física como emocional de las víctimas. Doctora, ¿el tiempo cierra heridas? Hay una frase que está detrás, me parece, de estas afirmaciones, hasta hay canciones que dicen que el mejor remedio para curar el corazón y esas cosas es el paso del tiempo. Desde que pasaron las masacres, estas graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado han pasado 30 y pico de años. ¿El tiempo puede cerrar heridas? El tiempo no cierra heridas. Bueno, tuve la ocasión de ser perito ante la Corte para el caso de la masacre del Mozote, hice una amplia investigación, entrevisté como a 260 personas y en una de las preguntas era ¿cuántas veces se acuerda usted de la masacre? El 99% dijo cada día, a 30 años. O sea, el tiempo no cierra heridas, el tiempo lo que hace es que aprendes a vivir con esa herida. O sea, llega un momento que uno tiene que seguir, ¿no? Claro, por el camino mucha gente se suicidó también y murió de enfermedad porque se somatiza el dolor.
El tiempo no cura heridas, tiene que haber todo un marco social, institucional y desde lo psicosocial para apoyar a esas personas a que puedan decir lo que les pasó, pero sobre todo que haya un marco de justicia. Las víctimas no quieren venganza, quieren justicia, quieren saber a quién tienen que perdonar, y es muy importante. Entonces, la cosa esta de que pase tiempo, bueno, sí, claro, se van muriendo las generaciones y llega un momento que nadie vivió la guerra, tal vez el tiempo en ese sentido haga algo, pero las víctimas se acuerdan cada día. Y con eso quiero referirme al tema del trauma, ¿no? Del estrés postraumático. O sea, desde la psicología o desde las investigaciones que hay, un estrés postraumático viene 6 meses, 1 año, máximo 2 después de un evento traumático. Aquí las personas están a 30 años y tienen los mismos síntomas del estrés postraumático. Esto es revivir el evento, esto es alterarse, estar nerviosos, sueños recurrentes, oír, por ejemplo, un helicóptero y meterse debajo de la cama, ver botas de militares y desmayarse. Todo eso son cosas que me han contado las víctimas, ¿no? Eso quiere decir que está vivo todavía el trauma. ¿Y por qué está vivo el trauma? No porque ellas tengan un defecto físico. Está vivo el trauma porque a 30 años todavía hay un abandono institucional de no haber hecho nada, ¿no? En estos momentos, en un contexto favorable y debido a las sentencias de la Corte, el Estado está empezando a emitir reparaciones, entonces estamos en otro contexto, pero claro, todavía falta tiempo, ¿no? Entonces, ese trauma se cristalizó por el abandono institucional, porque nunca hubo verdad, justicia ni reparación. Y eso lo decía Martín Baró. Martín Baró decía que la estructura que estaba enferma estaba enfermando al individuo. En este caso, la estructura son estos años después del informe de la Comisión de la Verdad, en el que se decreta una ley de olvido y perdón, que para las víctimas es legitimizar los asesinatos, las masacres, porque quiere decir que, bueno, a mí me mataron a toda mi familia y nadie ha visto justicia. Entonces, esa ley de olvido y perdón, tú no levantas la alfombra y metes eso debajo, ¿verdad? Sino que eso está ahí y está a flor de piel. O sea, la gente empieza a hablar y no puede hablar, se atraganta, llora, porque no ha tenido un espacio para poder contar, pero no solo contar, sino ir a la justicia. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿y por qué no hablaban? No tampoco porque tuvieran algo en la garganta o en la mente o en lo físico, no hablaban porque había una política de silencio y de miedo. O sea, si tú decías que en tu casa habían desaparecido o que te habían masacrado, es porque algo habías hecho. Entonces, todo eso tiene que ver con lo social. Vamos a volver sobre esto. Silvia, yo escuché a uno de los firmantes de los acuerdos de paz, por el lado de la parte gubernamental, que dijo lo siguiente: nosotros tuvimos que escoger entre un binomio, entre paz o justicia. ¿Qué queríamos? ¿Queríamos la paz o queríamos la justicia? Y teníamos que optar, y optamos por la paz. O se optaba por la paz. Esto es contrario al Salmo 80 y algo, que dice la Biblia que la justicia y la paz se besan. La búsqueda de la verdad también tiene un componente legal, un componente jurídico, ¿verdad? ¿Cómo está a este nivel, digamos? Sabemos que, Silvia, usted es encargada, parte activa de los tribunales de justicia restaurativa en El Salvador, y que hay varios casos que se han judicializado, es decir, se han presentado a la Fiscalía, se han denunciado para que sean investigados. ¿Qué podemos esperar de esto? Digamos, Sol nos ha hablado de una parte psicosocial, pero ¿qué podemos esperar de la parte legal, de la lucha por la verdad? Sí, quizás antes de hablar sobre el aspecto legal, podría decir que el derecho a la verdad ha sido declarado hace más de 2000 años, cuando Jesús dijo, y la verdad los hará libres, ¿verdad? El conocer la verdad nos puede liberar de angustia, de temores, de dolor. Entonces, el derecho a la verdad es un derecho cristiano y que todos, por lo tanto, debemos que optar por él. Con los tribunales internacionales lo que se ha buscado, primero es lo que decía la doctora, el poner el derecho a hablar, el derecho a poder expresarse, a que su verdad no sea cuestionada, sino que ellos cuentan cómo sucedieron los hechos, pero también acompañado a la parte de la justicia, ¿verdad? Ellos no buscan una justicia vengativa,
y sino que ellos buscan una justicia, pero primero lo que buscan es conocer la verdad. Entonces nosotros presentamos los casos ante la Fiscalía General de la República en búsqueda de esa verdad histórica, ¿verdad? De esa verdad histórica. Hasta el 2013, principios de 2013, que presentábamos casos, pues en la Fiscalía General de la República no teníamos ninguna respuesta favorable, ¿verdad? Era recibir los casos, incluso presentamos un caso de el doctor Mario Zamora, y incluso la denuncia fue hasta perdida, ¿verdad? Entonces, pero en esa misma búsqueda de la verdad acompañamos a las personas del sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana, a presentar su caso. Pero a partir del 2013, en marzo, presentamos 43 denuncias y hemos tenido más o menos, digo más o menos porque todavía no vemos resultados concretos, pero sí una apertura por parte del señor Fiscal General de la República en investigar esos casos y primero quedarnos así, ¿verdad?, en la búsqueda de la verdad. Luego seguirán los siguientes pasos de si es posible o no el proceso penal. Pero en primera instancia la búsqueda de la verdad histórica, porque la verdad social o la verdad real la hemos escuchado en el tribunal. Lo mismo pasaría con este tribunal que acabamos de tener la semana pasada en Santa Marta. Todas las personas que quieran denunciar, pues los vamos a acompañar. Sí, yo quisiera añadir algo que las víctimas dicen. O sea, dicen, nosotras sabemos la verdad, el Estado sabe la verdad. Es la sociedad la que tiene que saber lo que pasó, porque el Estado ya sabe. O sea, se han puesto muchas denuncias, como decías tú, para ir al sistema interamericano. La primera cosa es que se agoten las estancias internas del país para poder acceder a la Corte Interamericana. Hay montones de casos para poder ir al sistema que ya saben que están ahí. O sea, el Estado sabe muy bien, aparte el informe de la Comisión de la Verdad dice muy bien qué pasó. O sea, el Estado sabe, las víctimas saben porque les pasó, pero la sociedad tiene que conocer eso para validarlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido... Pero además legalmente no ha sido reconocido. No, eso. para nada. Entonces, bueno, ha habido sentencias, por ejemplo, en el caso del Mozote, que es esta última que acompañé, como ella dice, el fiscal sí ha dicho, porque de hecho la Corte emite una sentencia que dice que la ley de amnistía no es obstáculo para poder juzgar, y él ha dicho que sí, ¿verdad?, que va a poder, pero es que ya había otra ley, un decreto desde 2001, que había una grieta ahí que decía, cualquier juez que quiera juzgar lo puede hacer. ¿Qué pasa? Que no había voluntad política, y ahora que está el marco ya, digamos, por sentencia de la Corte Interamericana, veremos cuál es la voluntad política, porque la gente, como ella bien dice, no quiere venganza, quiere un canal justo, o sea, saber qué pasó, decir quiénes son, porque la Corte Interamericana no juzga a personas, juzga a estados. Le dice al Estado, usted investigue y juzgue, ¿no? Entonces es importante para ellos lo que ella dice, ¿verdad?, el derecho a la verdad y saber qué pasó. En los miles de testimonios que recogió el informe de la Comisión de la Verdad y en los tribunales de justicia restaurativa, uno escucha testimonios realmente desgarradores, de desapariciones, de tortura, de asesinatos extrajudiciales en frente de los familiares. A una persona que ha vivido eso en los 80, digamos, y lo cuenta, no es que tiene un vínculo, digamos, con la aplicación de justicia directamente, la justicia tradicional, pero es el espacio, la oportunidad para que esa persona cuente lo que le pasó. Eso, desde la psicología social, ¿cómo es positivo para la gente? Sí, es positivo, y si tiene como unas condiciones, ¿no? Lo que sí dicen las investigaciones, que hablar por hablar, eso no cura. O sea, por ejemplo, en Bosnia las personas decían, las mujeres que básicamente fueron violadas, dijeron, bueno, yo no quiero hablar más de esto, o sea, si no es para algo, ¿no? Entonces, lo que sí rescataría es que se da un espacio seguro donde la gente puede contar si quiere contar, que es lo que no han tenido todo este tiempo, ¿verdad? Lo que habría que tener cuidado es decir, bueno, esto no es un tribunal formal, para que la gente no tenga expectativas que no son, ¿verdad? Y cuidar un proceso, ¿verdad? Porque a veces las personas, cuando alguien cuenta algo, vuelve a la escena del crimen.
porque no lo olvidan. Entonces lo pasan muy mal. Entonces, cuando lo pasan mal, para seguir con un proceso, pues a ellos les sirve. Pero si lo pasan mal y luego solo se van a su casa, abres una puerta que no sabes cómo se va a ir cerrando, ¿no? Entonces, a mí me parece muy válido el espacio de contar para que la sociedad sepa, y sobre todo tener un espacio protegido donde se le acoja, donde se le diga nosotros le creemos, o sea, todo eso desde los psicosociales está muy bien. Lo que habría que tener cuidado es qué hacemos con eso, ¿verdad? Y la persona, qué expectativas tiene con eso, porque si se tiene unas expectativas que no se cumplen, se puede revictimizar. Entonces, esto es positivo siempre y cuando tenga unas condiciones de las que digo, ¿no? Y claro, es importante que la sociedad sepa que a día de hoy la gente sigue sufriendo, que las heridas no se cierran con el tiempo y no se cierran por decreto, ¿verdad? Porque bueno, alguien diga, se cerraron. Asumiendo eso, que el tiempo no cura las heridas, que la gente sigue con síntomas del estrés postraumático después de 30 años, por un abandono, porque no ha habido este espacio que ofrece el Tribunal de Justicia Restaurativa, no lo ha habido. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en el país para aspirar a una verdadera reconciliación, para aspirar a una verdadera paz? Mucho de lo que estamos viviendo aquí, en este momento, esta ola delincuencial, criminal que vivimos, tiene que ver con lo que no se hizo en esta materia hace muchos años. ¿Qué tendría que hacerse desde los derechos humanos, desde la legislación, Silvia? Sí, yo pienso que el proceso de la reconciliación no es un proceso fácil, es un proceso largo, permanente. Definitivamente es de empezar y de generar conciencia ya, ¿verdad? Lamentablemente muchas personas víctimas del conflicto armado son personas mayores de edad y pues están muriendo, pero muchas de esas consecuencias también están en sus hijos, que son las víctimas indirectas. Estábamos hablando con una compañera psicóloga del IDUCA, y ahí veíamos que existen posibilidades, por ejemplo, en otros países, que la reparación o la reconciliación se ha dado con los hijos, ¿verdad? Cuando ya las víctimas pues han fallecido, el victimario ha fallecido, empieza como una reconciliación entre el hijo del victimario, el hijo de la víctima, y podemos ahí empezar la reconciliación con las nuevas generaciones, ¿verdad? Todo ese pasado oscuro que se dio, pues ver cómo irnos, el tejido social, volverlo a unir. Pero ahorita todavía tenemos victimarios que están en puestos de poder, ¿verdad? Y eso quizás no es tanto que le dé odio a la gente, a las víctimas, sino que les da como una impotencia o dolor el de saber que las personas están disfrutando, ¿verdad? No el poder como una venganza, sino decir, o sea, está disfrutando, se indigna. Sí, sobre todo lo que ellos sienten, porque a mí lo que me han expresado es, entonces lo que hicieron está bien, porque si alguien que ha hecho eso le premian con que sea un cargo público, diputado, o que le hagan homenajes, entonces significa que estuvo bien matar a nuestros hijos, ¿verdad? En cuanto a la pregunta que hacías, yo quisiera añadir, ¿verdad? Yo creo que cuando has hecho la pregunta de o paz o justicia, ahí empezamos mal. Porque si es paz sin justicia, solo es silencio de armas, que es lo que hemos tenido, un silencio de armas, pero para que un país se reconcilie son varios niveles. Uno es el que estaba hablando ella, una reconciliación entre familias, entre víctimas y victimarios, pero es que eso no puede iniciar, porque lo primero es que haya justicia y que haya verdad. Poner sobre la mesa qué pasó, ¿verdad? Que la gente vea que funciona la institucionalidad, que si a mí me matan a un hijo, esa persona va a tener un proceso, un debido proceso, y va a ir a la cárcel, no va a ser venganza por la mano, porque si no lo que estamos propiciando es cualquiera que hace cualquier cosa, hay impunidad, y de eso vienen las nuevas violencias de ahora. Toda esta violencia viene de niños huérfanos, de niños abandonados, de niños sin educación, etc. Entonces, no es solo un tema familiar o de vecinos, que también, porque en las comunidades está viviendo víctimas con victimarios, pero a nivel
institucional no se ha ayudado a que haya esa reconciliación. Yo he visto experiencias bien buenas de víctimas que dicen, bueno, finalmente ese era soldado, pero era un niño pobre que se lo llevaron y no tiene tanta culpa. Ellos mismos van como haciendo, pero lo que no pueden entender son los altos mandos que mandan masacrar a gente, o sea, asesinos intelectuales, ¿no? Yo creo que hay un problema importante y que la reconciliación va a venir por poner encima de la mesa estos temas sin que se den etiquetas y realmente con una línea de derechos humanos, porque si vamos con una línea de partidos o de ideologización no nos podemos reconciliar. No va a haber paz verdadera, reconciliación verdadera, mientras sigamos empecinados en decir no hay que recordar el pasado. Exacto. ¿Qué es lo que se nos ha dicho? El perdón y olvido. Decía una víctima en uno de los tribunales, decía, si yo quiero perdonar, pero debo saber a quiénes voy a perdonar. Exactamente. ¿Quiénes hicieron esto con mi familia? Es que la base de la justicia, ya sea la justicia penal, la justicia restaurativa, es la verdad. Exacto. Esa es la base, porque si vamos a aplicar la justicia restaurativa, debemos conocer la verdad. Y sobre esa base va a haber la reconciliación, la paz, la reparación, pero la base de la justicia retributiva, que es la penal o la restaurativa, definitivamente tiene que ser la verdad. Bueno, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Sol por estar con nosotros.